Imagina una historia donde el mal parece alcanzar la cima, donde una figura tan controvertida desafía incluso las creencias más arraigadas. ¿Qué pensarías si te dijera que el destino muchas veces teje giros inesperados, donde la justicia se despliega de formas que jamás podrías imaginar? Prepárate para adentrarte en un relato antiguo que no solo avivará tu curiosidad, sino que también te ofrecerá una lección de vida poderosa y al instante conmovedora. Jezabel, una figura emblemática y controvertida en las narrativas bíblicas, encarna el arquetipo de la manipulación, la ambición y la maldad. Su historia, profundamente arraigada en el Antiguo Testamento, se desarrolla en el contexto de su matrimonio con el rey Acab de Israel, a través del cual se convierte en reina. Proveniente de Sidón, Jezabel trae consigo no solo una alianza política, sino también la adoración a Baal, una deidad pagana, introduciendo prácticas y creencias que desafían el monoteísmo hebreo. Hoy vamos a descubrir todos los secretos y misterios más escondidos de Jezabel. Aquí encontrarás videos todos los días, así que asegúrate de compartirlo con alguien que amas. Nuestra misión como creyentes en Jesucristo es llevar la palabra del Señor a la mayor cantidad de personas posible. Su influencia en Acab y su impulso para erradicar la adoración al Dios de Israel llevan a conflictos religiosos y políticos profundos. Jezabel se distingue no solo por su fuerte personalidad y su rechazo a las tradiciones judías, sino también por su implacable persecución a los profetas de Dios, especialmente a Elías, marcando un período de intensa tensión religiosa en Israel. La historia de Jezabel alcanza puntos culminantes dramáticos, como el episodio de la viña de Nabot, donde, a través de la manipulación y el engaño, logra que Nabot sea injustamente ejecutado para apoderarse de su tierra. Este acto no solo refleja su despiadada ambición, sino también su disposición a usar cualquier medio necesario para lograr sus objetivos. El destino final de Jezabel es tanto trágico como simbólico, marcado por una muerte violenta que se alinea con las profecías contra ella. Te contaremos esto y mucho más en este increíble video que tiene muchos mensajes bíblicos que debemos seguir en nuestras vidas. Incluso si hay un tema sobre el que tienes curiosidad y nunca has tenido respuesta, comenta abajo sobre qué quieres saber más y desarrollaremos un estudio completo y detallado para ti. La figura de Jezabel ha trascendido las páginas de la Biblia para convertirse en un símbolo de la lucha entre el bien y el mal, la piedad y la idolatría, y el destino inevitable que espera a aquellos que desafían los mandatos divinos. Su historia es un recordatorio perdurable de las complejidades del poder, la fe y la moralidad en la historia humana. En un día marcado por la polémica, donde las verdades contraintuitivas se entrelazan, te invito a acompañarme en un viaje épico. En este relato, el pasado resuena con verdades eternas y promesas de cambios profundos. ¿Estás intrigado? Entonces, continúa leyendo. El día en que Jezabel encontró su final fue único, distinto a cualquier otro en la historia de Jezreel, la antigua capital del reino del norte de Israel. En ese día se presenció el desenlace de la notoria Jezabel, considerada la mayor transgresora en la casa de Acab. Fue él a quien introdujo la adoración a Baal, el dios venerado en Canaán y Fenicia. Pero esta historia va más allá de los hechos conocidos. Es un relato de intrigas, pasiones y traiciones. Es el retrato de una mujer que desafió los límites del poder y la moralidad y cuyo destino final dejó a todos sorprendidos. Acompáñame en este viaje, donde descubrirás que la venganza y la justicia son fuerzas que pueden moldear el curso de la historia de formas inesperadas. No te pierdas esta narrativa cautivadora. Ahora,
Adentrémonos en los misterios que rodean a Jezabel y su impacto en el reino de Israel. Su nombre se ha convertido en sinónimo de maldad y corrupción, pero ¿qué hay detrás de la leyenda? ¿Qué motivó sus acciones y cómo fueron percibidas por aquellos que la conocieron? Estas son preguntas que nos llevan más allá de los relatos superficiales y nos sumergen en las complejidades del alma humana y el tejido social. Jezabel no era simplemente una mujer malvada en busca de poder y dominio. Su historia es la de una persona que desafió las normas establecidas, que se atrevió a cuestionar las tradiciones arraigadas y a desafiar el status quo. En un mundo dominado por hombres y por un sistema de creencias rígido, ella se alzó como una figura polarizante, capaz de inspirar tanto admiración como repulsión. En este relato, exploraremos las motivaciones ocultas detrás de sus acciones, los eventos que la llevaron a convertirse en el centro de la controversia y el legado que dejó atrás. Pero también examinaremos cómo su historia se entrelaza con los temas eternos de la lucha entre el bien y el mal, la justicia y la injusticia, y cómo su destino final nos ofrece lecciones profundas sobre la naturaleza humana y el curso de la historia. En la antigüedad, durante el período de los jueces, la adoración a Baal se infiltró en la vida religiosa judía, expandiéndose ampliamente en Israel bajo el reinado de Acab e incluso afectando a Judá. Las prácticas de culto a Baal variaban en diferentes regiones, cada una adoptando métodos distintos de veneración. Lo que convirtió a Baal en una divinidad extremadamente versátil fue que diferentes localidades enfatizaban atributos específicos de él, originando varias sectas de baalismo. Estos Bais locales eran considerados responsables de la agricultura, de los seres vivos y de la fertilidad de la humanidad. El uso más significativo del título en el Antiguo Testamento se refiere a él como el acto supremo de Dios en el panteón cananeo, frecuentemente asociado a Hadad, el dios amorita con naturaleza y funciones casi idénticas. Jezabel no solo promovió la oración a Baal, sino que también ejecutó a los profetas del Señor, influenció a su marido y posteriormente a sus hijos a practicar el mal, convirtiéndose en una maldición para el país. Su reinado persistió durante años, pero finalmente llegó el momento de su caída. En el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 20, leemos sobre una falsa profetisa en la iglesia de Tiatira, comparada con Jezabel y llamada por su nombre. Ella es acusada de enseñar y desviar a los siervos de Dios, induciéndolos a cometer actos de inmoralidad sexual y a consumir alimentos sacrificados a ídolos. Jezabel fue sin duda una figura marcada por una maldad profunda, desviando a los seguidores de Dios hacia la idolatría. Un terrible destino se abatió sobre ella, de tal forma que la destrucción de Jezabel puede ser vista como un símbolo del destino de los idólatras y perseguidores en Apocalipsis 5:6. En el texto se nos presenta una figura enigmática y poderosa, Jezabel, marcada por un nombre que resuena con misterio y condena, Babilonia la Grande, la madre de las prostituciones y de las abominaciones de la tierra. Este título no solo evoca la imagen de una entidad corrupta y seductora, sino que también la señala como una fuente de maldad y corrupción a gran escala. La descripción de Jezabel, embriagada con la sangre de los santos y los mártires de Jesús, nos sumerge en una atmósfera de conflicto espiritual y terrenal profundo, donde las fuerzas del bien y del mal se encuentran en una lucha eterna. La imagen de Jezabel, intoxicada por la persecución y el sacrificio de aquellos fieles a su fe, revela la profundidad de su depravación. No se trata solo de una mujer en el sentido literal, sino de un símbolo de toda entidad o sistema que se opone vehementemente a lo divino y puro, que persigue sin descanso a los inocentes y devotos.
Esta visión apocalíptica nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del mal y su capacidad para seducir y destruir lo sagrado y lo justo. El asombro del narrador al presenciar tal visión es comprensible, pues se enfrenta a la manifestación de una maldad compleja y multifacética. La admiración, en este contexto, no nace de la belleza o la nobleza, sino del impacto abrumador de enfrentarse a algo tan grandemente perverso y a la vez fascinante por su poder y su alcance. Este choque emocional subraya la tensión entre la repulsión y la fascinación que a menudo acompaña el encuentro con lo profundo y lo desconocido. En este escenario apocalíptico aparece un general llamado Jehú, destinado a enfrentarse a Jezabel. Su llegada introduce una promesa de confrontación y justicia, de un enfrentamiento que trasciende lo personal para convertirse en un choque de ideales y destinos. Jehú no es solo un personaje histórico. En este relato se convierte en el símbolo de la resistencia contra la corrupción y la maldad, de la lucha contra las fuerzas que buscan subyugar la verdad y la bondad. La narración nos lleva a un punto crítico de tensión y anticipación. La batalla entre Jehú y Jezabel no es simplemente una disputa por el poder o el control terrenal, sino una representación del eterno conflicto entre la luz y la oscuridad, la santidad y la profanación. Este enfrentamiento promete ser tanto una liberación de la tiranía de Jezabel como una afirmación de la perseverancia del espíritu humano y divino frente a la adversidad más profunda y oscura. La historia de Jezabel y Jehú nos invita a contemplar la resistencia contra el mal en todas sus formas y la búsqueda incansable de justicia y redención. Jehú no era una persona común, él representaba el juicio divino sobre la familia de Jezabel. Todo este destino se abatió sobre Jezabel por causa de un evento específico, el asesinato de Nabote. Jezabel orquestó la muerte de Nabote para apoderarse de su propiedad, llevando al profeta Elías a maldecir tanto a ella como a su familia. Pero la historia no termina ahí, pues la justicia divina estaba por cumplirse. Nabot, residente de Jezreel, era dueño de un viñedo cerca del palacio del rey Acab. Debido a su proximidad al palacio, Acab quiso convertir el viñedo de Nabot en un huerto, ofreciéndole una compensación o un viñedo aún mejor en otro lugar. Sin embargo, Nabot se negó a entregar la tierra heredada de sus antepasados, afirmando que no la vendería por ningún precio. Al no poder adquirir la viña de Nabot, Acab regresó a su casa abatido y enojado, hasta el punto de negarse a comer. Jezabel, al notar el descontento de su marido, le preguntó por el motivo de su desánimo. Acab luego informó la situación que involucraba a Nabot. Jezabel le aseguró a Acab que mientras fuera rey, podría tener todo lo que quisiera en el mundo. Ella prometió hacer todo lo necesario, diciendo: «Levántate y come, ten ánimo, yo te conseguiré la viña de Nabot en Jezreel». Con eso, Jezabel comenzó su astuto plan para eliminar a Nabot. El ingenio de Jezabel para manipular los hilos del poder y urdir un plan tan malévolo revela no solo su astucia, sino también la profundidad de su maldad. Al falsificar cartas en nombre del rey, desplegó una estratagema que involucraba a toda la estructura social de la ciudad, desde los más nobles hasta los más viles. Esta acción no solo reflejaba su deseo de control total, sino también su capacidad para distorsionar la ley y la justicia en beneficio de sus propios fines. El ayuno proclamado, supuestamente en honor a la piedad y la devoción, se convirtió en la cortina de humo perfecta para llevar a cabo su acto de venganza personal.
La selección de Nabot para ocupar una posición destacada durante el ayuno no fue casual. Al colocarlo bajo los reflectores, Jezabel aseguraba que todos los ojos estuvieran puestos en él, facilitando así el trabajo de los dos malhechores que se encargarían de acusarlo falsamente. Este detalle demuestra no solo la meticulosidad con la que Jezabel planeó el ataque, sino también su entendimiento de la psicología humana y la dinámica de poder dentro de la comunidad. La acusación de blasfemia contra Nabot, un crimen de la máxima gravedad, muestra cómo Jezabel no temía invocar lo sagrado para cumplir sus propósitos profanos. La gravedad de la acusación aseguraba una respuesta rápida y brutal de la comunidad, que bajo la creencia de estar actuando en nombre de la fe y la lealtad al rey, ejecutaría el castigo sin cuestionar su veracidad. Esta manipulación de la fe y la lealtad refleja una perversión del orden social y religioso que sostenía a la comunidad. El éxito del plan de Jezabel no solo resultó en la injusta muerte de Nabot, sino que también marcó un oscuro capítulo en la historia de la ciudad. El hecho de que Nabot fuera apedreado hasta morir, basado en acusaciones falsas, pone de manifiesto la vulnerabilidad de la justicia ante la corrupción del poder. La comunidad, engañada y manipulada, se convirtió en instrumento involuntario de una injusticia atroz, subrayando cómo la maldad de un individuo puede corromper incluso a los más piadosos y leales. La tragedia de Nabot, orquestada por Jezabel, nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del poder, la justicia y la moralidad. Nos recuerda que las estructuras de poder y ley están sujetas a la manipulación de aquellos con suficiente astucia y maldad para doblarlas a su voluntad. La historia de Nabot no es solo un relato de una antigua injusticia, sino también una advertencia eterna sobre la facilidad con la que la verdad y la justicia pueden ser subvertidas en manos de los corruptos. Como la pena de muerte no podía aplicarse basándose únicamente en el testimonio, Jezabel se aseguró de conseguir 2 testigos falsos. Así, manipuló convenientemente la ley para facilitar sus acciones de mentir, robar y asesinar. Particularmente abominable fue el uso de una ceremonia religiosa, un día de ayuno, para enmascarar sus intenciones asesinas y asegurar la condena de Nabot, una actitud extremadamente depravada. Cuando Jezabel se enteró de la muerte de Nabot, informó a Acab, quien, satisfecho, tomó posesión de la viña. La impactante eliminación de Nabot por parte de Acab y Jezabel provocó la condena divina sobre ambos. El profeta Elías fue al encuentro del rey para entregarle un mensaje de Dios. De hecho, Elías se encontró con Acab mientras inspeccionaba la viña que había usurpado. El profeta preguntó: ¿No matasteis a un hombre y os apoderasteis de su propiedad? Esto dice el Señor: en el lugar donde los perros lamieron la sangre de Nabot, también los perros lamerán vuestra sangre, la vuestra. Luego, Elías profetizó que el Señor traería una catástrofe sobre la casa de Acab, causando que todos los miembros varones de la familia de Acab murieran y fueran devorados por animales salvajes, en lugar de recibir un entierro honorable. Su marido, Acab, murió en una batalla contra los sirios. Como sucesor de Elías y profeta por derecho propio, Eliseo continuó la cruzada de Elías. Luego Eliseo ungió a Jehú como rey de Israel. Jehú ya había eliminado a Joram, hijo de Jezabel. Jehú tensó su arco con todas sus fuerzas y disparó a Joram entre los hombros. La flecha le atravesó el corazón y se desplomó en su carruaje. Aquí vemos a Jezabel desafiando el juicio que estaba por venir. Se enteró de que Jehú había ejecutado a su hijo y arrojado su cadáver en la porción de Nabot, según la palabra del Señor, y que Ahorá estaba en camino a Jezreel, donde él no podía evitar esperar ser la próxima en caer como víctima de la furiosa espada de Jehú.
Al escuchar esto, Jezabel se preparó para enfrentar su destino con determinación. Se ubicó en una ventana sobre la entrada del portón para confrontar a Jehú y desafiarlo abiertamente. No optó por ocultarse, como lo haría alguien aterrorizado por la venganza divina. Al contrario, se expuso con desdén hacia cualquier forma de retirada. Despreció el temor, demostrando cómo un corazón endurecido contra Dios intenta afrontar la adversidad, aunque históricamente nadie que se haya endurecido contra él ha prosperado. Lejos de mostrar humildad o duelo por su hijo, se maquilló el rostro buscando mantener su apariencia imponente y majestuosa, con la esperanza de que su presencia intimidara a Jehú, provocando la caída de su reputación y el fin de su carrera política. Contrario a lo que el Señor Dios había ordenado a su pueblo, rasparse la cabeza y vestirse de saco como señal de luto, Jezabel optó por la vanidad, enfrentándose a Dios con maquillaje y adornos. Isaías 22, 12, 13 critica esta actitud, recordándonos que en tiempos de duelo y humillación se esperaba llanto, lamento y señales externas de penitencia. Sin embargo, Jezabel escogió la alegría y celebración, ignorando las advertencias divinas y viviendo el momento con excesos, como si no hubiera un mañana. Esta actitud revela una de las manifestaciones más claras de decadencia moral. Un corazón impenitente, incluso frente a la adversidad, es un llamado a reflexionar para aquellos que priorizan las apariencias externas, un recordatorio de que deben examinarse a sí mismos ante el espejo de sus almas. Jezabel, lejos de temblar ante Jehú, el instrumento de la venganza divina, lo enfrentó con desafío, recordando el destino de Zimri tras asesinar a su maestro, insinuando un paralelo con el destino que le esperaba a Jehú. A pesar de la clara oposición de la mano de Dios hacia su familia, Jezabel eligió desafiar a Jehú, quien no era más que la espada ejecutora de la voluntad divina. Es una representación gráfica de cómo, en momentos de crisis, podemos reaccionar impulsivamente contra aquellos que consideramos responsables de nuestro sufrimiento, en lugar de someternos a la voluntad de Dios y reconocer nuestras propias faltas. Jezabel se aferró a la creencia de que las acciones de Jehú finalmente conducirían a su propia destrucción y que él no encontraría paz. Convencida de que Jehú había aniquilado cualquier posibilidad de paz para ella, ahora buscaba devolverle el gesto. Es un recordatorio de que aquellos que buscan reformar o corregir pueden enfrentarse a adversidades, pero no deben temer. Como dice Filipenses 1:28, no debemos espantarnos ante los que se oponen a nosotros, pues para ellos es señal de perdición, pero para nosotros de salvación, y esto viene de Dios. Esta narrativa no solo explora la confrontación entre Jezabel y Jehú, sino que también invita a la reflexión sobre la resistencia frente a las adversidades, la importancia de la humildad y el reconocimiento de nuestras propias fallas ante la presencia de un poder mayor. La historia de Jezabel enfrentándose a su destino es un poderoso recordatorio de que la verdadera fuerza reside no en la arrogancia o la imposición, sino en la capacidad de reconocer nuestras limitaciones y buscar la redención. Jezabel, al confrontar a Jehú, citó un precedente para disuadirlo de continuar con su empresa, refiriéndose a Zimri. ¿Quién era este Zimri al que se refiere Jezabel? Y preguntando, ¿de verdad crees que tendrás un destino mejor? Zimri era un hombre notorio que llegó al trono a través de sangre y traición, y en 7 días se vio obligado a quemar el palacio con él dentro. Comparar a Jehú con Zimri fue un error, porque si bien las acciones de Zimri fueron motivadas únicamente por sus deseos egoístas y su crueldad, Jehú fue ungido por un profeta y realizó sus acciones bajo órdenes divinas.
Al comparar personas y situaciones, debemos discernir cuidadosamente entre lo precioso y lo vil. Desafiando las amenazas de Jezabel, Jehú buscó apoyo contra ella y gritó: ¿Quién está conmigo? Como se registra en Dos Reyes 9:32, Jehú levantó su rostro hacia la ventana y dijo: ¿Quién está de mi parte? ¿Quién? 2 o 3 eunucos lo miraron, indicando su apoyo. Jehú, llamado a llevar a cabo la obra de Dios de reformar la tierra y castigar a quienes la corrompieron, ahora busca ayuda en esta tarea, esperando que haya otros dispuestos a ayudarlo y apoyarlo. Alza el estandarte y proclama como Moisés: ¿Quién está del lado del Señor? Y el salmista: ¿Quién me defenderá contra los malhechores? ¿Quién me defenderá contra los que hacen iniquidad? Salmo 94:16. Una vez que el trabajo de reforma ha comenzado, es hora de preguntar quién lo apoya. El propio séquito de Jezabel la trajo y la entregó a Jehú para que éste pudiera ejecutar su justa venganza. 2 o 3 eunucos miraron a Jehú de tal manera que le hicieron creer que estaban de su lado. Jehú no les ordenó aprender ni velar por su seguridad hasta nueva orden, sino que inmediatamente lo derribaran, que era una forma de apedrear a los malhechores, arrojándolos desde un lugar alto. Como resultado, Jezabel enfrentó las consecuencias de la lapidación que había infligido a Nabot, como está escrito en 2 Reyes 9:33. Y él dijo: «Echadla abajo». La arrojaron y un poco de su sangre salpicó la pared y los caballos, y él la pisoteó. Si las instrucciones divinas podían justificar las acciones de Jehú, entonces las instrucciones de Jehú también podían justificar las de Elos. Es posible que Elos tuvieran un disgusto oculto por la maldad de Jezabel y la detestarán a pesar de servirla. También es posible que la fuera cruel y perjudicial para aquellos a su alrededor, y ellos se alegraron con la oportunidad de vengarse de ella. Finalmente es posible que actuaron así porque vieron el éxito de Jehú y esperaban ganarse su favor y mantener sus posiciones en su corte. Ella fue lanzada contra la pared y la acera, y entonces los caballos, todos cubiertos con su sangre, la pisotearon mientras aún estaba viva. Esta fue la manera más deshonrosa por la que pudo haber sido asesinada. Testigo de la destrucción del orgullo y la crueldad, y entonces declara que el Señor es justo. Los propios perros completan su vergüenza y ruina de acuerdo con la profecía. Después de que Jehú se refrescara en el palacio, reflexionó sobre el destino de Jezabel. En su mente, la única forma adecuada de honrar a alguien de su estatus, a pesar de las atrocidades que había cometido, era brindándole un entierro digno. Jezabel no era una persona común. Su linaje y su posición en la sociedad le conferían una distinción que Jehú consideraba necesario respetar. Era hija de un rey, esposa de un monarca y madre de reyes. Este reconocimiento de su posición, incluso después de su muerte, refleja la complejidad de las normas sociales y el respeto por los rituales funerarios en aquella época. En 2 Reyes 9:34 se documenta el momento en que Jehú, después de haber saciado su hambre y sed, ordenó que se cuidara del cuerpo de Jezabel para su entierro, diciendo: «Cuiden ahora de esta mujer maldita y entiérrenla, pues ella es hija de rey». Este acto de Jehú podría interpretarse como un último gesto de respeto a la jerarquía y al linaje real, independientemente de los crímenes cometidos por Jezabel. Sin embargo, a pesar de las intenciones de Jehú, había olvidado la profecía pronunciada contra Jezabel. Una profecía que Dios no había olvidado. La profecía registrada en 2 Reyes 9:10 anunciaba un destino macabro para Jezabel. «Y los perros comerán a Jezabel en el territorio de Jezreel, y no habrá quien la entierre». Esta predicción subraya la inevitabilidad del juicio divino y cómo, a veces, los deseos humanos se ven superados por un poder superior. A pesar de los planes de Jehú,
El destino de Jezabel ya estaba sellado. Cuando Jehú abrió la puerta para escapar, desconocía que el decreto divino ya se estaba cumpliendo. Mientras él se deleitaba en la comodidad del palacio, fuera, los perros ya habían consumido el cuerpo de Jezabel. Lo que quedaba de ella era apenas reconocible, un cráneo descarnado, los restos de su rostro que alguna vez fue embellecido con maquillaje y nada más que sus pies y manos. Este detalle, capturado en 2 Reyes 9:35, revela la crudeza con la que la naturaleza y el destino pueden tratar incluso a aquellos de alta cuna. La indiferencia de los perros voraces ante la dignidad del linaje de Jezabel nos recuerda la igualdad final de todos los seres humanos ante la muerte. La hija de un rey fue reducida al mismo nivel que cualquier otra persona, subrayando la idea de que al final todos somos iguales ante las fuerzas de la naturaleza y el destino. Esta historia nos invita a reflexionar sobre la brevedad de la vida y la vanidad de las preocupaciones mundanas. A pesar de los esfuerzos de Jezabel por mantener su poder y belleza, y de los de Jehú por respetar su rango en la muerte, el final de Jezabel fue humilde y olvidado. Un recordatorio de que, bajo la tierra, todos eventualmente nos convertimos en un festín para los gusanos. La narrativa de la muerte de Jezabel no solo captura la caída de una reina poderosa, sino que también sirve como una meditación sobre la mortalidad, el juicio y la memoria. En última instancia, nos enseña que la forma en que vivimos nuestra vida y cómo somos recordados depende no solo de nuestras acciones, sino también de fuerzas más allá de nuestro control. Así, la historia de Jezabel se convierte en un relato cautivador que trasciende el tiempo, ofreciéndonos lecciones valiosas sobre el poder, la justicia y la efímera naturaleza de la gloria terrenal. Nos recuerda que, en el gran esquema de la vida, lo que realmente importa es cómo nuestras acciones resonarán en la eternidad, mucho después de que nuestro cuerpo haya desaparecido. Cuando Jehú fue informado sobre el destino de Jezabel, las palabras proféticas pronunciadas en 1 Reyes 21:23 resonaron con fuerza en su memoria. Se había anunciado que los perros devorarían el cuerpo de Jezabel en el territorio de Jezreel, dejando nada detrás, salvo los monumentos a su infamia. Jezabel, conocida por sus apariciones públicas llenas de esplendor y belleza, había cautivado a muchos con su presencia imponente. «Esta es Jezabel», exclamaban admirados los espectadores, maravillados por su porte y figura magníficos. A partir de ahora, esas palabras de admiración ya no se repetirían. La profecía sobre Jezabel simbolizaba no solo su caída física, sino también la desaparición de su legado. A menudo, como señala Eclesiastés 8:10, los impíos son sepultados y olvidados, a pesar de haber frecuentado lugares sagrados y haber sido conocidos en la ciudad por sus actos. Esta vanidad refleja la fugacidad de la memoria y el olvido que sigue a la muerte, incluso para aquellos que en vida parecían indomables. Sin embargo, el caso de Jezabel es excepcional, como nos recuerda Eclesiastés 6:3. La falta de un sepulcro para alguien que tuvo poder y riqueza plantea una reflexión sobre el verdadero valor de la vida y lo que perdura después de la muerte. Si un hombre con muchos hijos y una vida larga no encuentra satisfacción en el bien y además carece de un lugar de descanso, ¿de qué le ha servido su existencia? En este sentido, la ausencia de un sepulcro para Jezabel enfatiza que, a pesar de su poder y belleza, su final fue más desafortunado que el de un ser no nacido. La desaparición física de Jezabel y la ausencia de un lugar de memoria para ella subrayan la idea de que los actos impíos no dejan un legado duradero. Lo único que perdura de Jezabel
son las menciones en los textos sagrados, donde su historia sirve de advertencia para las generaciones futuras. Esta falta de un monumento concreto a su existencia nos recuerda la importancia de vivir una vida en consonancia con valores y principios éticos. La historia de Jezabel nos invita a reflexionar sobre la memoria y el olvido, el bien y el mal, y el legado que cada uno desea dejar. La fama y la belleza de Jezabel no pudieron protegerla del juicio divino ni asegurarle un lugar en la memoria colectiva más allá de su papel como ejemplo negativo. Esto nos enseña que la verdadera medida de nuestra vida no se encuentra en las riquezas o el poder, sino en el impacto de nuestras acciones y en cómo éstas se alinean con una moral justa. La conclusión de la vida de Jezabel nos recuerda la importancia de buscar un legado que trascienda la belleza superficial o el poder efímero. Nos desafía a considerar cómo nuestras propias vidas serán recordadas y qué tipo de huella queremos dejar en el mundo. La historia de Jezabel, por tanto, no es solo un relato de caída y castigo, sino también una reflexión sobre los valores que guían nuestras vidas y cómo estos se reflejan en el legado que dejamos. La narrativa de Jezabel en las Escrituras funciona como un espejo en el que podemos mirarnos para evaluar nuestras propias vidas. Nos obliga a preguntarnos si estamos viviendo de manera que al final de nuestros días dejemos algo más que monumentos a la infamia. La historia de Jezabel es una invitación a vivir de tal manera que al final nuestra memoria sea bendecida y no una advertencia para otros. La trágica historia de Jezabel y su destino fatal, tal como se relata en las Escrituras, nos ofrece una profunda reflexión sobre las consecuencias de nuestras acciones y cómo la justicia divina puede manifestarse de maneras inesperadas. Esta narrativa destaca a Jezabel como un símbolo del poder, la manipulación y la infamia, culminando en una enseñanza acerca de la vanidad de la gloria terrenal y el ineludible juicio moral que enfrentamos todos. Jezabel es recordada por sus acciones impías y su desafío a los mandatos divinos. A pesar de la belleza, el poder y la admiración que despertaba en sus apariciones públicas, su final contrasta drásticamente con la vida de esplendor que llevó. Este desenlace, predicho por profecías y marcado por la ausencia de un sepulcro digno, subraya la noción de que ni la riqueza ni la posición social ofrecen protección contra el juicio definitivo. El relato de su vida pone de manifiesto cómo la memoria de los actos viles puede trascender la muerte física, actuando como un recordatorio perpetuo de las consecuencias de vivir alejados de los principios éticos y morales. La inexistencia de un lugar de reposo final para Jezabel simboliza el vacío dejado por aquellos que viven solo para sí mismos, sin considerar el impacto de sus acciones en los demás y en el orden moral del universo. Por lo tanto, la historia de Jezabel trasciende su época para convertirse en una advertencia atemporal contra el orgullo, la corrupción y el ejercicio desmedido del poder. Nos invita a reflexionar sobre el verdadero significado de la vida y la importancia de actuar con rectitud, recordándonos que, más allá de las apariencias, la justicia prevalecerá. La permanencia de la memoria de Jezabel en nuestra cultura no se debe a un deseo de conmemorar su gloria, sino como una advertencia cautelar sobre el destino de aquellos que desafían los principios de justicia y moralidad fundamentales. Su historia nos enseña que las acciones llevadas por motivaciones egoístas y malvadas finalmente conducen a la ruina, no solo en términos físicos, sino también
en el legado que dejamos tras de nosotros. Este legado, marcado por la ausencia de un lugar de descanso honorable, nos recuerda la importancia de vivir vidas que reflejen los valores y principios que deseamos que perduren más allá de nuestra existencia terrenal. La historia de Jezabel, entonces, se convierte en un espejo a través del cual podemos evaluar nuestras propias vidas y acciones. En resumen, la vida y muerte de Jezabel se erigen como un poderoso recordatorio de que el camino hacia la verdadera grandeza y el respeto duradero no se encuentra en la acumulación de poder o en la imposición de nuestra voluntad sobre los demás, sino en la búsqueda de la justicia, la bondad y la humildad ante las leyes divinas y morales que rigen nuestro mundo. Finalmente, al contemplar la historia de Jezabel, somos invitados a considerar cómo nuestras propias acciones resonarán a través del tiempo. Nos enfrentamos a la elección de vivir de manera que nuestro legado sea uno de integridad y honor, o de correr el riesgo de ser recordados como Jezabel, como un ejemplo de advertencia para las generaciones futuras sobre el precio de vivir en desafío a los principios éticos y morales fundamentales.